Aunque muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan solo suceden aquí, Argentina queda en el mundo y muchas de las cosas que nos suceden pasan también en otros países. Empecemos diciendo entonces que en 1897 Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, escribió un libro que se llama El suicidio. La tesis de Durkheim en ese libro, que es de alguna manera la tesis que funda la sociología contemporánea, es que incluso algo tan personal, tan individual, tan personalísimo como el suicidio, admite causas globales, causas generales, causas sociales. Durkheim, por ejemplo, demuestra, mediante complejísimos estudios estadísticos, que las sociedades protestantes tienen tasas de suicidio más altas que las sociedades católicas. Hay una causa social detrás de los suicidios. Por ejemplo, muestra Durkheim también, las sociedades tienden a tener tasas estables, muy parejas, de suicidios, hasta que una perturbación social, un evento mayúsculo, produce un aumento. Ese evento importante, ese evento fundamental, puede ser una guerra, ese evento puede ser una crisis económica o puede ser también una pandemia. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde la irrupción del coronavirus de un aumento de la tasa de suicidios en los diferentes países. Advierte también, viene anunciando, alarmando sobre los efectos psiquiátricos y psicológicos que produjo el coronavirus, las cuarentenas, la crisis económica. Como vamos a ver en este gráfico, hay una serie de consecuencias psiquiátricas de corto plazo, pero también de consecuencias de largo plazo, que recién estamos empezando a ver sobre las emocionalidades, las angustias, la psiquis de las personas producidas por el coronavirus. En Argentina, la Asociación Argentina de Psiquiatras también advierte sobre los efectos tremendos que está produciendo el coronavirus. Quizás no lo estamos viendo porque la sociedad argentina no estalló como en el 2001, no estalló como en 1989 con la hiperinflación, pero sí está estallando para adentro. Este es quizás uno de los argumentos de este espacio, de esta columna hoy. La sociedad argentina revienta para adentro, revienta en cámara lenta todos los días, y como es un estallido individualizante, un estallido que se da hacia adentro de las familias, hacia adentro de las personas, muchas veces no lo estamos viendo, pero ocurre. Se percibe de otras maneras, por ejemplo, en un aumento en el consumo de psicofármacos, que aumentaron muchísimo más que el resto de los medicamentos. La venta de psicofármacos en el último año y medio, en los últimos 2 años, como consecuencia de la pandemia, aumentó mucho más que la venta promedio de otros medicamentos. Se ve también en cuestiones menos dramáticas, pero también muy importantes. Por ejemplo, los lazos rotos, las familias reventadas, las amistades quebradas, los estallidos de pequeñas peleas entre vecinos. La tasa de divorcios aumentó en el último año en la Ciudad de Buenos Aires 15%. Un dato de cómo está impactando la pandemia, más allá de los efectos visibles de la crisis económica, más allá de los efectos visibles del impacto de la pandemia sobre la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Esta es entonces la tesis más importante, esta es entonces la tesis fundamental de este espacio hoy, que es que hay un impacto y hay un efecto de la pandemia que no se mide solo en plata. Por supuesto, hubo un aumento tremendo de la pobreza, hubo un aumento importante de la indigencia y hubo un aumento bastante notable también de la desigualdad. El desempleo creció como consecuencia de la pandemia, aunque ahora esté más contenido. El subempleo creció, la informalidad aumentó. Todos estos datos económicos duros son reales. Pero también hay un efecto de la pandemia que se nota, que se registra de maneras menos visibles y que no tienen que ver solo con la base material, con la base económica en la cual nos movemos los argentinos, sino también en cuestiones menos visibles, menos notorias. Yo decía las emocionalidades quebradas, las familias rotas, las dificultades para reconstruir lazos de amistad, la gente fóbica que dejó de salir a partir de la pandemia y después quedó encerrada para siempre, los efectos, por supuesto, de los duelos, los muertos, los deudos. Bueno, hay una serie de emocionalidades que han quedado quebradas por la pandemia y cuyos efectos no estamos pudiendo comprender todavía. La conclusión entonces, y más que una conclusión yo diría es una pregunta, es si alcanza con aumentar y con mejorar los ingresos de la gente para resolver el impacto de la pandemia. ¿Alcanza? Mi impresión es que no.
que por supuesto es necesario un aumento de la protección social, es necesario un aumento y una extensión de las redes de protección social, es necesario que el salario real mejore de manera urgente, es necesario que las jubilaciones le ganen a la inflación, que los salarios le ganen a la inflación, pero hay algo que queda por afuera del IFE. Hay una parte del efecto de la pandemia que no se soluciona con más plata. Creo que parte de la derrota del gobierno, del oficialismo en las PASO, en las elecciones de agosto, tienen que ver con esto, con que hay una parte, hay un golpe producido por la pandemia que recién estamos empezando a ver y cuyos efectos seguramente nos van a acompañar durante muchos años.